Bienvenidos a este su bonito canal, a este su refugio de cariño, a este su bonito podcast. Ya es historia, pero no tanto. Hoy vamos a retomar la historia presidencial, pero la vamos a retomar desde Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas gobernó desde 1934 hasta 1940. Fue el primer presidente que impuso el sexenio y entre las múltiples cosas que él hizo, pues bueno, ayudó en el exilio español. Recordemos que Cárdenas acogió a unos 40,000 exiliados republicanos españoles, estos que debieron salir de su país debido a la guerra civil en 1937 por intervención de su esposa Amalia Solorzano, quien en aquel entonces presidía el Comité de Ayuda de los Niños del Pueblo Español. Asiló a 456 menores huérfanos de la guerra civil e hijos de combatientes republicanos que fueron traídos a México a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español. Y ahí, pues bueno, recibieron alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia. Otra de las múltiples cosas por las que se recuerda a Lázaro Cárdenas es la nacionalización de ferrocarriles y expropiación petrolera. Entre 1937 y 1938 completó la nacionalización de la red ferroviaria, después de un conflicto obrero-patronal. También la razón principal de la expropiación fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados de esta industria. El decreto consistió en la expropiación legal de la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos, bueno, de todos los bienes e inmuebles de las compañías, y pues estas se les pagó casi después de 3 meses de expropiación. Después de la expropiación, el 7 de julio de 1938, fundó la Paraestatal de Petróleos Mexicanos, la hoy conocida Pemex, dotándolo de todas las facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. También debemos destacar que durante su mandato transformó el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, y se creó en este lugar el Museo Nacional de Historia. Cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica, o sea, en términos generales, terminó con la Guerra Cristera. Asimismo, en el ámbito social y académico, fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto de Antropología e Historia, entre muchos otros. Además, sin contar la reforma agraria con el reparto de tierras en la nación. Después tenemos a Miguel Ávila Camacho, que gobernó del 40 al 46. El gobierno habilista El gobierno habilista se caracterizó y favoreció debido a sus aportaciones en las materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. Esto, claro, a cambio recibió maquinaria, herramientas, capitales y créditos que activaron la industria, la agricultura y la minería. Se canceló la educación socialista, la CNC, Grupo del Ministerio Rural, se creó también el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación, la famosa CENTE. Así también la educación servía como instrucción que fortalecía la economía y preparaba a los individuos para el trabajo eficiente y productivo. Recordemos que con él se llegó a un acuerdo bilateral de comercio. Otro aspecto importante en las relaciones México-estadounidenses en los tiempos de Ávila Camacho fue un acuerdo comercial firmado en diciembre de 1942. Mediante el convenio de Camacho, el gobierno de Estados Unidos tendrá la venta exclusiva de México de toda la producción exportable de materiales estratégicos para la guerra y fibras duras. En cambio, Estados Unidos se comprometía a vender a México productos necesarios para el desarrollo industrial. También recordemos que fue en el periodo de Ávila Camacho que México entra en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de mayo de 1942, el buque mexicano Potrero del Llano fue hundido cerca de las costas de Florida en el Golfo de México por submarinos alemanes, pereciendo 5 marinos mexicanos. Ante este hecho, México demanda al Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania que si en el plazo de 7 días, contados a partir desde el 14 de mayo de 1942, el país responsable de la agresión no procede o no procedía a pagar los daños, el gobierno mexicano adoptaría las medidas que reclame el honor nacional. El 20 de ese mismo mes, otro buque llamado la Faja de Oro también es torpedado y hundido. Italia y Japón no contestaron a las protestas y la Cancillería alemana simple y sencillamente se rehusó a recibirla. México, como respuesta a estos ataques, envía al Escuadrón 201, el cual estaba conformado por 300 pilotos aviadores a la Segunda Guerra Mundial.
claramente en respuesta de este atropello. Seguimos con Miguel Alemán Valdés, que él gobernó de 1946 hasta 1952. Miguel Alemán Valdés llega, vaya, con una controversia, ya que se convierte en el nuevo presidente de México el 7 de julio de 1946, pero tras un escándalo de fraude electoral. En su mandato se modificó el artículo 27 constitucional, en el cual se le otorgó mayor extensión para la pequeña propiedad, haciendo que los grandes propietarios incrementaran su patrimonio. En política interna, el régimen alemanista consideró los intereses entre los empresarios y trabajadores, con el propósito de que olvidaran la lucha de clases y se propiciara el desarrollo del capitalismo, con la promesa de que ambos sectores saldrían beneficiados económicamente. En política educativa y cultural se inauguraron las primeras instalaciones de Ciudad Universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Industrializó el país, pero también aumentó la deuda externa, se incrementó a $346 millones. Modificó el artículo 3 de la Constitución y creó campañas anti-alfabetización. De aquí nos recorremos hasta Adolfo Ruiz Cortines. Él gobierna de 1952 a 1958. Como presidente, ejerció un severo gasto del control público, en realidad redujo bastante el gasto público, apoyó la construcción de caminos, redes ferroviarias, presas, escuelas, hospitales, puso en práctica el plan La Marcha al Mar, con la finalidad de llevar a las zonas costeras los excedentes de la población del altiplano y lograr un mejor aprovechamiento y desarrollo de los recursos marítimos. Se sanearon los litorales y se erradicó el paludismo. Creó el programa Bienestar Rural para mejorar las condiciones de la vida de la población rural en el país. Impulsó el reparto agrario, expropió los latifundios de extranjeros, pero respetó la pequeña propiedad. También puso en práctica el seguro agrícola para proteger a los agricultores de los desastres naturales. Envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución, con la finalidad de reconocer el derecho a las mujeres al voto, lo cual ocurrió en 1953. Creó el Instituto Nacional de la Vivienda, dio estímulos a la industria, particularmente a la mediana y pequeña. Puso las bases para el desarrollo de la petroquímica e impulsó la creación de empleos. En atención, obviamente, a los adelantos técnicos logrados en el campo de la energía nuclear y considerando que México no podía permanecer al margen de ese desarrollo, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear. La educación primaria y media se vieron impulsadas grandemente y de manera especial, la politécnica y la universitaria, pues fue Ruiz Cortines quien equipó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México e inició los subsidios para las universidades de provincia. Y ya como último dato, pues fue Ruiz Cortines quien instituye el aguinaldo. Y ya, bueno, para terminar, Adolfo López Mateos es quien gobierna de 1958 a 1964. Durante su administración se crearon el ISSSTE, el Museo Nacional de Antropología, etc. En 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, encargada de publicar los libros de texto para los alumnos de educación primaria del país. Además, apoyó a su esposa, la maestra Eva Samano de López de Mateos, para la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, que es el antecedente del DIF actual. Se construyó el Centro Hospitalario 20 de noviembre del ISSSTE y las unidades habitacionales como el conjunto urbano de Nonualco-Tlatelolco. Asimismo, se construyó los 4 primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico que conectó el norte del país con la costa del Pacífico. Fue inventor del Banco Nacional Obrero e inauguró la autopista México-Puebla. En política exterior promovió al país ante el Comité Olímpico Internacional cuando en 1963 obtuvo en la Lausana, Suiza, la sede que en la Ciudad de México tuviera lugar las 19ª Olimpiadas en el año de 1968. También, con negociaciones del gobierno americano, logró la devolución a México del territorio El Chamizal, todo esto en el mandato de John F. Kennedy, por claramente alteraciones en el cauce del río Bravo.
Era tan buena la relación en aquel entonces entre México y Estados Unidos que incluso el presidente John F. Kennedy visitó la Ciudad de México en 1962, siendo esta una de las más destacadas visitas de un mandatario estadounidense a nuestro país. En fin, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Yo soy Carla Sofía Sandoval Santos del grupo 202 de la carrera de Relaciones Internacionales y te deseo un excelente día. Hasta la próxima.